Seguimos entonces con las clases del curso. Ahora les presento, bueno, ya lo conocen, pero Lionel Malacría, que es el jefe de la unidad de bioimagenología avanzada. Lionel es de formación bioquímico, pero ya a esta altura no es solo bioquímico, también es ingeniero, mecánico, electricista, hace muchas cosas. Así que creo que eso es más una definición de lo que hace Lionel. Gracias, Así que bueno, Marcela. los dejo con Lionel. Bueno, muchas gracias. Como decía, no sé, creo que Marcela el otro día, la verdad que para nosotros ha sido una gran alegría haber recibido una demanda gigante, digamos, de entrenamiento en herramientas, digamos, en las bases fundamentales de la microscopía óptica. Y es claramente un desafío para el futuro, digamos. Va a ser, ustedes son la primer cohorte, digamos, de estudiantes, pero claramente es algo que llegó para quedarse y que vamos a tener que dedicar un montón de esfuerzo y vamos a tener que también desafiarnos en estrategias más allá de la forma clásica de enseñar, que es con un profesor al frente y alumnos sentados en sillas mirando a lo que el profesor dice, porque si solo podemos entrenar de a 15 por año y tenemos 120, 130 solicitudes este año para entrenarse, nos va a llevar mucho tiempo entrenar a esos que faltan y van a llegar nuevos, ¿no? Entonces ese número va a ser prácticamente inalcanzable. Así que bueno, muchas gracias por el interés y la idea de la clase de hoy es focalizarnos en una de las herramientas quizás que todos o casi todos los que vienen al curso están interesados en aprovechar, que es la microscopía confocal láser, por muchas de las ventajas y las bondades que tiene la herramienta para hacer imaging in vivo, para poder tener secciones y hacer volúmenes, para poder hacer volúmenes y tiempo, y para mezclar la microscopía confocal convencional que les voy a contar hoy con otras herramientas un poco más complejas, como les voy a contar más tarde, la microscopía de 2 fotones o la microscopía de 2 fotones resuelta en el tiempo. Entonces uno empieza a convolucionar, digamos, las herramientas y empieza a obtener un montón de información muy potente y cuantitativa de procesos biológicos que hasta hace 20, 30 años solo nos quedábamos contentos con ver una foto, digamos, con ver una imagen. Y hoy podemos cuantificar infinidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, los objetivos de la clase son, bueno, focalizarnos en cuáles son los fundamentos de la microscopía, cuáles son las partes. Ese ejercicio ya lo hicimos en la clase práctica, focalizándonos en cuáles son las partes fundamentales que un microscopio tiene que tener. Ya las vimos, son básicamente una fuente de luz, un arreglo óptico que nos permita magnificar y algún tipo de detector. Y entonces vamos a ver cuáles son esas partes en este tipo de microscopía. Y después vamos a tratar de entender cuáles son los principios que la hacen exclusiva o peculiar a la microscopía confocal láser, que es, bueno, la presencia de este famoso agujerito que se llama pinhole y que nos permite seccionar en el eje Z nuestra muestra y sacar luz fuera de foco. Y de último, en la última parte voy a intentar contarles algunas de las variables claves. Ayer Uriel les contó un poquito de eso, de las variables claves que son importantes a tener en cuenta cuando nos sentamos en el microscopio, ¿no? Y entonces hacemos un zoom, pero nos olvidamos de pensar en el tamaño del píxel. O hacemos un crop y no pensamos si necesitamos más resolución, digamos, desampleo espacial. Entonces, esas variables están buenas a discutirlas y como empezar a incorporarlas. Entonces, cuando vayamos al práctico ya las vamos a tener como allí. Entonces, la microscopía confocal láser, de escaneo láser, tiene como 2 partes. Una parte es la excitación y otra parte es la emisión. Esto es compartido con la microscopía epifluorescente, ¿no? y que tiene básicamente este arreglo. El arreglo es, como decíamos, necesitamos un láser, una fuente de luz. En la microscopía confocal, la fuente de luz son láseres, ¿no? Necesitamos un elemento óptico que se llama espejo dicroico, y ya lo vimos, los espejos dicroicos para la epifluorescencia son importantes para separar luz de excitación de luz de emisión. Y necesitamos, por otro lado, algún elemento óptico
que en nuestro caso son los objetivos, que nos permitan focalizar la luz en nuestro espécimen, ¿no? En nuestra muestra. En nuestro espécimen, que en este caso puede ser una célula ahí dibujada. Ahora, nosotros excitamos con nuestro objetivo, pero también colectamos con el mismo objetivo, ¿no? Y colectamos básicamente con con la misma apertura numérica que tenemos en la emisión. Y nuestro dicroico tiene esa posibilidad de dejar pasar luz de fluorescencia. Porque como ya vimos también en la clase de fluorescencia que María José nos explicó, la fluorescencia es de menor energía, mayor longitud de onda, y si nosotros tenemos el sistema, digamos, adecuadamente seteado, va a reflejar la luz EPI de excitación y va a dejar pasar la luz EPI de fluorescencia, ¿no? ¿Qué sucede? Si fuera esto, digamos, epifluorescencia, aquí habría una cámara y debería de haber luz focalizada en todos los píxeles de la cámara. Pero en este caso no tenemos una cámara, tenemos un detector de punto, es un solo punto. O sea que focalizamos toda la luz de aquí en un punto. ¿Qué sucede? En realidad estamos iluminando y hay muchos más puntos focalizándose en muchos lugares de este espacio, digamos, de detección. Si nosotros no ponemos un pequeño orificio, que se conoce como pinhole, para reyectar o para eliminar todos los puntos que están focalizándose en un lugar que no queremos ver, que están fuera de foco, sucede que estamos en una situación de epifluorescencia, ¿no? Entonces, necesitamos otro elemento óptico, habitualmente un lente, ya no un objetivo, que focalice la luz y que la haga pasar a través de este agujerito, de este pinhole, para poder solo elegir la sección en el eje Z, X y Z, de nuestra muestra que queremos mirar. Eso, digamos, se comprende, queda claro, ese es el motivo fundamental del pinhole, ¿no? Y hasta ahora habíamos estado mirando imágenes de campo ancho o de epifluorescencia, y ayer los que estuvieron conmigo aquí estuvimos mirando cómo se veían y cómo había crosstalk entre una señal y la otra y demás. El resto también debe haber estado mirando en los otros instrumentos. Y lo que vemos habitualmente en estas circunstancias es que se ven imágenes bonitas, pero a veces se ven como borrosas, ¿no? Como con poca definición. Y eso es por ese proceso, ¿no? Por ese principio en el cual hay luz que está un poco fuera de foco, pero está llegando de todas maneras a nuestro detector, que es la cámara, o nuestro ojo cuando ponemos el ojo en el ocular, ¿no? Cuando hacemos de la misma imagen microscopía confocal y ajustamos nuestro pinhole para tener cierta resolución, esta misma imagen se ve de esta manera, y esta misma imagen se ve de esta manera. ¿Y qué es lo que logramos? ¿Qué es lo que ven inmediatamente? ¿Qué es lo que le parece? Además de que se ve bonito, ¿no? Pero, ¿qué es? ¿Mejoramos nuestra resolución? ¿Sí? En realidad mejoramos nuestro contraste. La resolución sigue siendo la misma prácticamente, ¿no? En realidad lo que estamos haciendo es que ahora esa luz que nos molesta no la tenemos más. Construimos nuestra imagen de una manera distinta, y al construirla a través de un punto escañado en un volumen, en un espacio XY, podemos resolverlo de una manera con mejor contraste, ¿tá? Entonces, ¿cuáles son los elementos ópticos y los pasos ópticos que tiene un microscopio confocal que lo hacen distinto a un microscopio de campo ancho o epifluorescente? Bueno, en vez de tener una lámpara aquí, tenemos un láser. Al láser tenemos que atenuarlo de alguna manera, ahora vamos a ver cómo. Luego de eso, tenemos que tener un juego de espejos que habitualmente se conocen como galvanómetros. ¿Por qué? Porque tienen un motor y tienen un espejo acoplado a ese motor que los permite moverse, y que si los movemos coordinadamente podemos lograr hacer de que escaneen una imagen, ¿no? Que se forme una imagen como la pantalla, pero que está formándose punto por punto y no todos los puntos al mismo tiempo. Necesitamos, como dijimos hoy, bueno, espejos dicroicos, varios, nuestro objetivo, nuestra muestra, y en la detección, después, tenemos la posibilidad de hacer pasar nuestra luz por este famoso pinhole y
eventualmente tener un detector, 2 detectores, y ahora vamos a ver cómo eso se puede utilizar en provecho o en beneficio de nuestro objetivo de hacer multicanales, por ejemplo, múltiples colores. Lo interesante es ver cómo funciona el instrumento. Y este es un esquema viejito, pero realmente muy bonito todavía, que muestra que en diferentes partes del arreglo óptico que conforman el microscopio confocal tenemos diferentes situaciones de nuestro haz de luz. Bueno, entonces voy a intentar contárselos para ver si podemos comprenderlo, y con eso va a ser trivial entender qué partes son del microscopio cuando nos sentemos al microscopio y cómo funcionan. Lo primero es, bueno, tenemos nuestro láser, tenemos nuestro dicroico. ¿El dicroico qué hace? Separa excitación de emisión, ¿no? Bien. Después, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos un espejito aquí que lo único que hace es focalizar la luz en el primer espejo del escáner. Después tenemos un par de espejos aquí que cumplen otra función, que es expandir el haz de luz. Y después tenemos el otro escáner. Si ven aquí, el haz de luz aquí está quieto, ¿verdad? Hasta este punto está quieto. Desde que pasa por el primer escáner hacia adelante, el haz de luz ya no vuelve a estar más quieto. El haz de luz se está siempre moviendo. ¿Se está moviendo en qué direcciones? Se está moviendo en las direcciones que el escáner le dice para que haga una línea, vuele, se mueva un paso más abajo y haga otra línea. Vuele y haga otra línea. Y de esa manera conforma una imagen que puede tener la estructura que uno quiera, cuadrada, rectangular, y eventualmente, si queremos, podemos pedirle que haga otras estructuras, que haga solo líneas, y hay mucha gente que lo necesita, porque necesita ir tan rápido que solo quiere hacer línea, no quiere hacer una imagen. O que haga algo redondo, porque yo quiero escanear algo en un volumen y quiero seguirlo, entonces quiero también ir muy rápido. O que haga una estructura que es una flor, ¿no? O sea, nosotros podemos hacer que el escáner haga el dibujo que queramos, en el espacio además, ¿no? No solamente en un plano, podemos hacerlo en 3 dimensiones también. Para que el haz de luz que se está moviendo se ponga en el punto en la muestra que nosotros queremos y que escanee horizontalmente, necesitamos un juego de lentes que permiten que la luz se focalice y que escanee. Y esos juegos de espejos son estos dos, que uno es un lente, se llama lente de tubo, y lente de escaneo, que permiten que la luz, cuando entra al objetivo, entre siempre con diferentes ángulos, pero siempre con el centro de la luz en el centro del objetivo, ¿no? Porque si la luz se mueve del objetivo, de la parte de atrás del objetivo, que se está moviendo, como ustedes ven allí, en realidad tendríamos situaciones en las que tenemos más luz o menos luz. Y eso es una situación mala, porque tendríamos una imagen que sería como en el centro, cuando el haz de luz pasa por el centro del objetivo, la intensidad sería máxima en la imagen y en los bordes sería nada. Entonces, ese sistema de lente de escaneo y lente de tubo nos permiten que nosotros movamos nuestro haz de luz, escaneemos nuestra muestra, pero siempre tengamos el máximo en el centro del objetivo, ¿no? Y ese es el truco para poder hacer una imagen escaneada. Los escáneres mueven nuestro beam y el sistema de lentes lo llevan hacia la parte de atrás del objetivo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, luego de eso, nosotros en cada punto vamos a estar un poquito de tiempo, porque si nos quedamos mucho tiempo, no vamos a seguir tomando la imagen. En ese tiempo que nosotros estamos en ese punto, que se conoce como el pixel dwell time, o sea, el tiempo que estoy en cada píxel, yo colecto además de excitar. Y esa luz vuelve, y cuando pasa de vuelta por los dos espejos del escáner, vuelve a quedar quieto, la luz vuelve a quedar de vuelta estable, o sea, colimada y sin movimiento. Porque básicamente lo que
lo que hacen los escáneres es cancelar el movimiento que estaba generando hacia adelante para atrás, ¿verdad? Y eso es re importante. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros ahora queremos que esa luz que viene de la epifluorescencia, si miramos acá, venimos con lo verde, ¿verdad? Y después lo rojo sería la fluorescencia, ¿no? Ahora, perdón, lo azul, el escaneo, y lo verde-rojo es la fluorescencia. Si nosotros después queremos hacer pasar, como vemos por aquí, por los pinhole, la luz fluorescente, y la luz fluorescente se estuviera moviendo, sería muy difícil, que tengo que estar moviendo el pinhole para encontrar a dónde está el centro de la luz, ¿verdad? Sí, como ven acá, no está moviéndose, ¿no? Entonces, en los microscopios de escaneo, el sistema de óptica de lente de tubo y lente de escaneo nos permiten mover el haz de luz en la parte de atrás del objetivo, escanear, y el escáner, la detección, está posterior siempre al escáner, de manera tal de que la luz está quietita y podemos volver a focalizarla en el pinhole y podemos detectarla en nuestros detectores que son de punto. Entonces este es un muy lindo esquema que hicieron en el laboratorio de Claire, donde, digamos, donde se ve esto, ¿no? Nosotros hacemos esta imagen de a una, ¿no? Y formamos nuestra imagen píxel por píxel. Y como ven, el haz de luz no paró en el borde, ¿no? De hecho siguió más lejos, ¿no? De hecho es lo que hace. El haz de luz va y viene, forma toda la imagen. Y me parecía lindo de verlo, de que en realidad cuando nosotros escaneamos, nosotros decimos cuántos píxeles queremos en una línea y en cuántas líneas queremos, ¿no? Para formar una imagen rectangular. Pero el escáner no hace solo el recorrido hasta la última línea y después de ahí mágicamente aparece en la otra de vuelta y escanea de vuelta. Los escáneres habitualmente tienen trayectorias más largas, ¿no? O sea, escanea un espacio más largo del que vos querés hacer tu imagen y después es el microscopio el que tiene que saber, bueno, cuánto sobra y hacer una imagen nueva, perfecta, con la estructura cuadrada, rectangular o la que sea que queramos hacer. Entonces, esa es la manera en la cual entre la posición donde está el escáner, el tiempo que está en cada punto en el píxel y la detección nos permite hacer una imagen escaneada de nuestro espacio XY en nuestra célula o en el tejido que queramos. ¿Queda claro eso? ¿Tienen dudas? No tengan miedo, digamos. Está bueno que podamos discutirlo si es necesario. Si quedó claro, lo siguiente que me gustaría contarles es, bueno, cuáles son esas partes, digamos, de un microscopio, ¿no? Así es como lo hace, pero ¿cuáles son esas partes? Bueno, dijimos, empecemos por la punta del esquema óptico que vimos. Vamos a ver a quiénes son, digamos, los láseres. Bueno, hay una variedad gigante de láseres, que ahora se los voy a mostrar algunos, pero los láseres básicamente tienen algunas ventajas. Una de las ventajas más importantes es que tienen habitualmente una longitud de onda o múltiples, pero de longitud de onda única, o sea, bandas, digamos. Y eso puede ser, digamos, útil, es muy útil para la microscopía confocal porque queremos excitar a nuestro fluoróforo y no queremos excitar al otro que se excita casi al lado. Tienen mucha potencia habitualmente y eso es bueno y en algunas circunstancias también puede ser malo. Dentro de las desventajas, bueno, son caros, tienen tiempos de vida, o sea, viven un tiempo y en algún momento decaen y se mueren. Y además son relativamente costosos. Pueden costar desde miles de dólares hasta $100.000 o algo más también, o cientos de miles en algunos casos, ¿tá? Dependiendo del tipo de láseres que utilicemos. Pero estos son los más comunes. Los láseres de argón, que tienen múltiples líneas, son los que más se usan en la microscopía confocal. Los de helio y el neón también son muy útiles. Actualmente casi toda la tecnología confocal se está moviendo de estos láseres, son, digamos, de estado gaseoso.
Actualmente se están moviendo hacia tecnologías de estado sólido, en los cuales, bueno, dentro de las ventajas más importantes de estos láseres de estado sólido es que son compactos, o sea, son pequeños, no necesitan enfriamiento en comparación de los otros, que sí necesitan enfriamiento, tienen, digamos, duraciones relativamente más generosas que la de los gases, son muy estables en intensidad. Eso no es menor, o sea, que sean estables en intensidad quiere decir que en un experimento, o sea, no vamos a tener variaciones, pero imagínense que ustedes están haciendo una tesis de maestría o doctorado, que no tenga variaciones a lo largo de todo el periodo de tiempo también es algo bueno, porque si no, venís un día y usás 5%, y otro día usás 20%, y otro día usás 30%, y no sabes en realidad por qué. Bueno, puede ser que se esté muriendo el láser, que es una posibilidad, o puede ser que en realidad tenga variaciones el láser y un día tenga más luz, otro día tenga menos luz. No sucede mucho, pero es importante, ¿no? Estos láseres son extremadamente potentes porque uno puede prenderlos y apagarlos muy rápidamente, y eso también puede ser útil en algunas circunstancias, y tienen realmente bastante potencia. ¿Cuál es alguna de las desventajas? Y bueno, podemos tener uno por diodo, no podemos tener en un diodo 5. Vamos a ver que hay algunas posibilidades de tener láseres que tengan todos los colores, pero eso ahora lo vemos. Existen otro tipo de láseres que son láseres infrarrojos, y quería mencionárselos porque después, más tarde, hoy, vamos a ver algunas de estas aplicaciones. Los láseres infrarrojos pulsados son láseres extremadamente útiles y potentes para hacer microscopía confocal en profundidad. O sea, microscopía, se conoce microscopía multifotónica, y que nos permiten penetrar mucho más. Después le voy a explicar por qué penetrar mucho más, pero ustedes, de hecho, ya lo discutimos esto, que es que, bueno, las longitudes de onda interfieren con la capacidad de penetrar, y cuanto más infrarroja la luz, más sencillo es penetrar. Después veremos por qué. Estos láseres como son pulsados, o sea, no son no tienen una intensidad constante. Tienen pulsos discretos y por momentos no hay luz. Pero son de una repetitividad constante. Entonces, nosotros los podemos usar para otro tipo de cosas, que es, por ejemplo, combinarlos con espectroscopía y, pues, por ejemplo, medir los tiempos de vida de los fluoróforos. Y pueden penetrar mucho más. ¿Cuánto? Y bueno, pueden penetrar hasta 1 milímetro en el tejido. Hoy en día, incluso con láseres ya de longitudes de onda un poco más altos, de hasta 1500, 1600 nanómetros, que sería microscopía de 3 fotones, podemos llegar hasta 2 milímetros en el tejido. Y eso es un montón comparado con la capacidad que tenemos en la microscopía de luz visible, en el cual podemos penetrar hasta cientos de micras como mucho, ¿no? ¿Cuál es la desventaja y por qué no todos los microscopios tienen láseres de 2 fotones siempre? Y bueno, son costosos. Son láseres que pueden valer por encima de $100.000. Empiezan más o menos en el rango de $100.000 los que tienen rangos de longitud de onda, y pueden llegar hasta $200.000, $300.000 dependiendo de si van hasta longitudes de onda más largas. En la actualidad nosotros tenemos 2 láseres de estos. Uno es un sintonizable entre 690 y 1040, que es este que está aquí, que les voy a contar luego. Está asociado a un microscopio que desarrollamos en la unidad. Y tenemos este otro, que es un láser de 2 fotones de una única longitud de onda. No podemos cambiar la longitud de onda, pero que cuesta 1/3 de lo que cuesta este otro. O sea, cuesta en el torno de $35.000. Y bueno, de todas maneras se le puede sacar mucho provecho para muchas moléculas fluorescentes que se pueden excitar con este tipo de láseres. Por último, están los láseres blancos. Y los láseres blancos son láseres que tienen todas las longitudes de onda. Entonces aquí podemos ir desde 400 nanómetros más o menos hasta 2 micras, 3 micras, 2000, 3000 nanómetros. Y el desafío aquí es que tenemos que tener algún sistema que nos aísle la longitud de onda que queremos. Tenemos un montón de energía distribuida en un montón de espacio. Cuando vamos a la cantidad de energía en cada una de esas longitudes de onda, habitualmente es bastante más pequeña.
Y los menciono por dos cosas. Primero, porque son también láseres pulsados y eso se puede combinar con otras herramientas. Y por último, porque hoy en día casi que varias de las compañías ya empiezan a ofrecerlo como como un reemplazo de los estados sólidos y de los gases y demás. Y Leica en particular es una de las empresas que ofrece este tipo de láseres blancos casi que por defecto en sus instrumentos. Y bueno, Claire tienen en su laboratorio uno y son muy valiosos, son muy útiles porque uno no tiene que preocupar. ¿Qué longitud de onda pongo mi fluorógrafo? El que quiera. Puedo elegirlo, el que se me ocurra. No tengo problema. Los tengo todos, ¿no? En definitiva. Ahora, para poder modificar la intensidad de luz que tengo en la muestra, estuvimos viendo que las herramientas que tenemos en el CPI fluorescente son varias. Podíamos jugar con el voltaje, digamos, de la lámpara, podíamos jugar con el voltaje de los LEDs, podíamos poner filtros de densidad óptica. Con eso no funciona tan fácil con la microscopía confocal y necesitamos otro tipo de elementos ópticos que nos permitan atenuar la luz, porque los láser tienen luz constante, o sea, no se pueden subir y bajar la luz. Tienen una salida y dice 5 miliwatts, o 100 miliwatts, o 1 watt. Entonces yo me tengo que preocupar cómo hacer para bajar y subir la luz. Bueno, lo que más se usa hoy en día en los instrumentos comerciales son estos cristales que se llaman filtros sintonizables acústo-ópticos. ¿Por qué? Porque son una pieza, un pedazo, digamos, de vidrio de un material específico, en el cual si se aplican ondas acústicas, somos capaces de deflectar la luz, o sea, hacer que una parte de la luz pase y una parte de la luz se difracte, vaya hacia otro lado. Y si nosotros jugamos, pueden ir a estas demostraciones que están aquí en los links, podemos jugar con eso, podemos hacer que pasen rangos de longitud de onda, podemos hacer muchas cosas, atenuar seguro, y es una herramienta muy potente porque, por ejemplo, nos ayuda a que no necesitemos más filtros discretos. Podemos jugar nosotros, porque variando la frecuencia y variando la amplitud, podemos hacer que pase una longitud de onda u otra, o que pasen un rango de longitud de onda, o cosas por el estilo. Y eso es lo que se usa en la atenuación y en la detección de muchos de los sistemas comerciales hoy en día, como por ejemplo lo que tenemos aquí y que vamos a ver en los prácticos. Ahora llegamos al otro lado, tenemos que detectar la muestra. Y como le dije, la detección es en detectores de punto. Y hay muchos tipos de detectores de punto, particularmente en los instrumentos de microscopía confocal. Utilizamos dos o tres. Los tradicionales son los fotomultiplicadores, y probablemente todos han escuchado acerca de los PMTs o PMTs, que son los clásicos, son los más accesibles, por lo cual la mayoría de la tecnología comercial viene por defecto con estos PMTs. Pero existen otros y ahora la idea es contarles qué hacen. Lo primero que quería contarles es cómo funcionan, porque si entendemos cómo funcionan, también entendemos cómo sacarle provecho y cuánto provecho podemos sacarle y cuánto más no podemos sacarle, ¿no? Entonces lo primero es cómo funcionan. Los fotomultiplicadores funcionan básicamente con un fotocátodo y un fotoánodo. Y entre medio de estos dos elementos electrónicos, lo que hacemos es aplicar voltaje. ¿Cuánto voltaje? 1000 volts, ¿no? Un montón, ¿no? ¿Y qué hacemos con eso? Si en el medio de eso, si no pusiéramos nada, lo único que veríamos es la aceleración de un fotón y la detección de eso. Y eso a veces es tan pobre que no podemos verlo uno a uno. Entonces, lo que se inventó en los fotomultiplicadores es el proceso de multiplicación. Y el proceso de multiplicación es a partir de agregar estos elementos electrónicos, ópticos electrónicos, que se llaman dínadas, en el cual cuando un fotón pega en el fotoánodo, se va a desprender un fotoelectrón. Y por la aceleración del voltaje que estamos poniendo, que en realidad no es entre el principio y el final, sino entre cada uno de estos, hay una aceleración de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Cada vez que pega un fotón aquí,
en la sucesión se empieza a amplificar. ¿Por qué? Porque por el arribo de un fotoelectrón van a salir 2, 3, 4. En principio, la regla digamos, general es que salen 4 por cada uno. O sea que si nosotros hacemos la cuenta, la mayoría de los fotomultiplicadores tienen 8 pasos. Es esta cuenta que está aquí. Por un fotón tenemos 66.000 fotoelectrones. Y esa es la fotomultiplicación. O sea, nosotros amplificamos nuestra señal de un solo fotón 66.000 veces. ¿Y uno qué hace? Cuando mueve ese voltaje, que traducido a lo que nosotros escribimos en el microscopio se llama ganancia, o sea, nosotros estamos variando esa ganancia, lo que estamos haciendo es haciendo de que ese proceso de fotomultiplicación sea más probable o menos probable, o sea, tenga más intensidad o menos intensidad. ¿Qué sucede? Nosotros podríamos subirlo todo lo que podamos, ¿no? Darle mucho. Cuando subimos mucho, estos dínodos no son 100% eficientes, no solo desprenden un fotoelectrón por el golpeo de uno que llegó. A veces los desprenden por simplemente la aceleración que se produce y el delta potencial que tenemos. ¿Y eso qué es? Si se desprende algo que no viene de una señal, ¿qué es? Es ruido. Es ruido electrónico, eso es, o ruido oscuro se llama, dark noise. ¿Tá? Entonces, cuando nosotros nos sentamos al microscopio, siempre estamos tentados a subir la ganancia, porque la ganancia sube mucho, la cantidad de señal que uno ve, pero también sube el ruido. Entonces ese es el umbral que uno tiene que tener cuando utiliza los microscopios. De todas maneras, tienen muy buenos rendimientos, el rendimiento de estos fotomultiplicadores de biálcali, multiálcali, que son los que tenemos en los microscopios convencionales. Estos son el tipo de superficie que pinta este fotocátodo para ser sensible a básicamente la energía del electrón. O sea, cuando hablamos de energía, longitud de onda, ¿no? Dependiendo de si son pintados con biálcali, multiálcali, etc., van a ser más sensibles a unas longitudes de ondas o a otras longitudes de ondas. ¿Okay? Pero más o menos andan en el torno del 30% de eficiencia cuántica. ¿Tá? Y esta gráfica quería mostrárselas porque también cuando nos sentamos al microscopio, en el microscopio confocal que vamos a usar aquí, tenemos 3 detectores. Tenemos un detector central, que es un detector GASP, dice GASP, ¿no? Que es gallium arsenide fosfodina. Esa es de qué está pintado esa superficie del fotocátodo. Y tenemos otros que son multiálcali en cada lado. Y uno diría, bueno, yo siempre quiero usar el que sea más sensible. Por ejemplo, aquí, si comparamos la sensibilidad del gas, es mucho más grande que estos otros, ¿no? Claro, pero en algunas circunstancias, si yo me quiero venir para este rango de longitudes de onda o para este rango de longitud de onda, estos otros, que son incluso menos sensibles, son mucho más sensibles, porque aquí este no es nada sensible, en este rango no es nada sensible. O sea que los instrumentos siguen siendo utilizados, este tipo de detectores menos sensibles, porque en los rangos donde los colocan para ver luz, son, digamos, mucho más sensibles. Y como vimos, los detectores, básicamente, si llega un fotón en cualquier parte de este rango, para ellos es un fotón, ¿no? No saben qué color tienen, ¿no? No saben qué energía tienen. Por ende, tenemos que poner un arreglo óptico que le diga, mira, yo solo seleccioné los fotones que vienen de aquí hasta aquí en las longitudes de onda, ¿no? De aquí hasta aquí en el rango espectral, ¿verdad? Y a eso sumarle lo segundo, que es mi detector es sensible en ese rango, más o menos. ¿Tá? Entonces quería contarle esto porque es importante cuando uno se sienta al microscopio y entiende, bueno, por qué me sirve más un detector o por qué me sirve más el otro. Y por último, acerca de detectores, o en realidad no por último, hay otra cosa más que quería contarles, es que ahora hay una nueva, digamos, camada de detectores que son detectores híbridos que tienen fotomultiplicación, pero además tienen un principio distinto, que es la avalancha de fotodiodos, que es una tecnología que no acelera los fotones de la misma manera por fotomultiplicación, sino simplemente porque genera una cavidad entre fotoánodo y fotocátodo y se pone muchísimo voltaje, y por la detección de un fotón
logramos generar múltiples fotoelectrones que amplifican esa señal. Y lo interesante de eso es que siempre que contamos sabemos que vino de un fotón, ¿no? O sea que es una señal digital. O sea, sabemos que podemos contar fotones únicos. Y eso puede ser muy útil para herramientas como, por ejemplo, donde queremos contar que llegó un fotón, ¿no? Bueno, estos detectores híbridos ahora, por ejemplo, tienen mucho rol porque, no sé, varios instrumentos comerciales ya están empezando a utilizarlos por defecto. Leica los usa por defecto, creo que Zeiss todavía sigue ofreciéndolos como opcionales, pero ya todos los ofrecen. Y cuando hacemos muchas de las herramientas combinadas con espectroscopía son que por defecto hoy los de elección. Y como les dije, los detectores son de alguna manera son ciegos a la energía. Simplemente pueden ver que un fotón cae entre un rango de longitud de onda que ellos son sensibles. Pero si le damos resuelto eso con algún elemento óptico, en realidad pueden ver, digamos, pueden ver todo un rango espectral. Entonces, hoy en día, casi todos los instrumentos comerciales confocales traen detección espectral. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad, en cambio de colectar bandas, la banda, yo qué sé, del DAPI, la banda de la Green Fluorescent Protein o la banda de la M-Cherry, ¿no? Y yo seteo mi instrumento para excitar a uno y ver a uno, excitar a uno o dos y ver los dos, excitar los tres, etc. Y después me tengo que arreglar cómo hago para lidiar con el crosstalk, que también ya lo vimos, que es que parte de la información que viene de un fluoróforo está en el otro canal, ¿no? Y eso lo vimos ayer explícitamente con la epifluorescencia. Si nosotros detectamos todo el espectro de emisión, en realidad no me importa que haya crosstalk, porque yo lo voy a ver todo. Ahora el problema es otro, que tengo que ver cómo hago para entender y analizar y cuantificar cuánto tengo de cada uno. Pero lo primero que quería contarles es, bueno, ¿cómo se puede hacer eso en los microscopios confocales? Bueno, se hace de dos maneras. La primera que les voy a contar es la que tenemos acá. Bueno, tenemos la luz de fluorescente y si la proyectamos sobre un grating de difracción, ¿no? Como vimos el otro día, podemos generar que se abran todo en muchos colores, como jugamos el otro día con la linterna y con el grating. Si hacemos eso y delante del detector ponemos una pequeña ventanita que solo deje pasar un rango chiquito, yo qué sé, 10 nanómetros, y lo hacemos secuencialmente desde una punta hasta la otra punta de donde el detector es sensible, ¿no? Colectamos un espectro, ¿no? Y esa es la manera, por ejemplo, que lo resuelve nuestro instrumento aquí. Después hay otros, digamos, que traen un detector espectral. Entonces, en cambio de tener un solo detector de punto, ahora tenemos un arreglo lineal que tiene múltiples detectores, habitualmente 32 detectores, en el cual si tenemos este mismo elemento óptico de dispersión y proyectamos esa dispersión sobre el chip, digamos, de este fotomultiplicador, podemos detectar el espectro de un solo tiro. Y bueno, eso evidentemente tiene muchas ventajas sobre este otro. En este otro hicimos, si queremos hacer 32 pasos, tenemos que hacer 32 veces iluminación y detección. En este caso, hacemos una sola iluminación, una sola detección. O sea que, ¿qué ganamos? Ganamos en velocidad, ganamos en fotodaño, ¿no? Y además es mucho más efectivo en muchas diferentes formas. Pero ¿cómo lo hace el instrumento? Bueno, el instrumento es esto, ¿no? En cambio de tener una imagen tradicional en la cual teníamos XY y la dimensión, tercera dimensión, es intensidad, como les contó Bruno, 8 bits, 12 bits, 16 bits. Ahora tenemos otra dimensión, una tercera dimensión, que es espectro, que es color, que es longitud de onda. Y en definitiva tenemos un stack de imágenes que cada una está sacada a diferentes longitudes de onda. Y como ven, esta es una imagen, ¿no? Que tiene tres, digamos, marcas para tres estructuras celulares distintas con diferentes fluoróforos que florecen a diferentes longitudes de onda.
y que si lo ven aquí va a ir cambiando la estructura que aparece dependiendo de la longitud de onda a la que florece. Ahora, esto que nos tiene todas las longitudes de onda juntas, para llegar a este paso acá, que es tenerlas desmezcladas, hay que usar herramientas matemáticas que nos permiten decir desde todo este stack de lambda, cómo hago para sacar la longitud de onda de cada uno. Bien, bueno, hay varias. Nosotros lo que vamos a tener es un píxel en cada píxel un espectro. Una estrategia es usar un modelo matemático que nos permite estimar cuál es la composición del espectro complejo por los espectros que conocemos que vamos a tener en la muestra, porque yo tenía mi muestra con algo que yo sé, y eso es muy útil. Y después hay otras herramientas como los phasor, que es una herramienta que nosotros trabajamos mucho en el laboratorio, en el cual también, si sabemos los fluoróforos, podemos desmezclarlos, pero es extremadamente potente cuando no sabemos cuáles son los fluoróforos. Y como no sabemos cuáles son, proponer un modelo de cuáles son los fluoróforos que están allí podría llevarnos a un error. Bueno, esta herramienta no necesita de un modelo a priori para entender qué componentes tiene. Y después podemos charlar un poco más al respecto de eso. Entonces, ahora en la última parte, me gustaría contarles rápidamente algunas de las características de cómo hacer las condiciones de escaneo para sacar provecho de nuestro instrumento. Entonces, los primeros es, Bruno les contó que el sampleo es una cosa importante. El sampleo es independiente de la resolución. El sampleo es resolución electrónica, ¿no? de cómo armamos la imagen. La resolución óptica sigue siendo la resolución que tiene nuestro lente, ¿verdad? Pero lo real es que si nosotros ampliamos una muestra, y lo que va a hacer es que va a ir formando una imagen, y cuando pasamos cerca de un punto infinitamente pequeño, nosotros vamos a ir teniendo señal, ¿no? Y al final vamos a tener una imagen con esta estructura. Esto es una imagen de 3×3 píxeles, y este punto infinitamente pequeño me da una señal como esta. ¿Por qué? Bueno, porque la imagen se construye a partir de un volumen de excitación, ¿verdad? Y una PCF, ¿no? Que es el volumen de resolución que tiene nuestro instrumento. Entonces, si tenemos una bolita con un tamaño de subdifracción, yo qué sé, 10 nanómetros o 20 nanómetros o algo por estilo, lo que vamos a tener es una imagen de este estilo. Y lo que demoramos en cada uno va a ser ¿qué? ¿Cuánto tiempo demoramos en cada píxel? Va a modificar ¿qué? La cantidad de luz que voy a poner en el píxel, pero también la cantidad de fluorescencia que voy a colectar del píxel, ¿verdad? Ahora, si cambiamos el tamaño del píxel, ¿no? Hacemos un píxel más chico, pero no cambiamos el tiempo que esperamos en cada píxel, ¿qué va a pasar? A ver, ¿cómo? Si cambiamos el tamaño del píxel, lo hacemos más chiquito, y tenemos más o menos señal. Estamos teniendo una fracción, ¿no? Y lo segundo es, vamos a tener una imagen que ¿qué? Lleva el mismo tiempo, lleva más tiempo, porque demoramos más tiempo en cubrir el mismo espacio. Y 3, estamos poniendo más luz o menos luz en el mismo espacio. Más luz, porque yo ahora, para un espacio que para este cuadrado ponía de repente solo un punto, ahora voy a poner muchos puntos. Bueno, esto es lo que quería mostrarles ahora, que es, si incrementamos, digamos, el sampling, o sea, hacemos que los píxeles sean más chicos, pero no cambiamos el tiempo, como es este ejemplo, lo que nos va a pasar es que seguimos tomando señal a la misma velocidad, como ven, demoramos bastante más, construimos una imagen mucho más resuelta desde la perspectiva de la resolución electrónica que generamos, digital que generamos de esta imagen. Y cuando comparamos estas dos cosas es, bueno, con un tamaño de píxel de la mitad, el tamaño de imagen que tenemos, el tiempo que tenemos para el mismo espacio, para el mismo field of view, que se llama, que es esta dimensión, es mucho más grande. Y 2, el tiempo que tomamos es 4 veces, ¿no? Porque multiplicamos por 4 la cantidad de sampleo que tenemos.
la densidad de luz que ponemos es mucho más. O sea, que eso es una cosa importante. O sea, nosotros en principio, siempre que pusiéramos más cantidad de píxeles, sería mejor. En realidad hay un umbral. Y ese umbral es lo que también discutieron, que es, bueno, este criterio de Nisquith de cuánto es necesario ampliar una señal para que estés en condiciones razonables de resolución y de iluminación adecuada, digamos, por llamarlo de alguna manera. Entonces aquí le quería mostrar, por ejemplo, cómo cambia. Digamos, acá lo que cambia es la cantidad de luz que tenemos y la resolución que tenemos, ¿verdad? Ahora, el paso siguiente es el siguiente. Ah, perdón, se me pasó. Entonces ahora quería mostrarle esto. Si nosotros tenemos una situación en la cual cambiamos la cantidad de píxeles, ¿no? Empezamos 512, 1024, 248 y mantenemos el píxel de dwell time, lo que está cambiando aquí es el tamaño de píxel, que va de 300 micrómetros, 300 nanómetros, 160 nanómetros o 80 nanómetros. Bueno, ese es el tiempo que lleva a hacer la imagen de 512, este es el tiempo que lleva de 1024 y el tiempo que lleva 248. Entonces, también el sampleo nos va a permitir modificar las características que queremos de sacarla en nuestra imagen, porque quizás queremos sacar una imagen. O sea, queremos hacer una imagen sola, pero capaz que queremos hacer un time-lapse, que sería sacar una imagen después de otra. Si queremos hacer eso y ponemos muchos píxeles, y bueno, nos va a llevar más tiempo. No hay magia con eso, ¿no? Entonces, hay que siempre jugar con estas dos variables. Lo otro es la velocidad. ¿Qué cambia con la velocidad? Si yo mantengo el número de píxeles, pero cambio la velocidad del escaneo, ¿qué les parece que va a pasar? Si yo paso más rápido por un píxel, ¿qué cambia? Cambia cuánta cantidad de luz yo le pongo, por ende, cuánta cantidad de luz yo recibo. O sea que lo que yo voy a hacer es, de alguna manera, disminuir mi señal ruido, ¿no? Entonces, este es el ejemplo, donde, bueno, pasamos más rápido por el mismo volumen que hicimos antes. Y si comparamos la situación con un dwell time rápido y un dwell time lento, o sea, con una fracción de o sea, 4 veces menos, para mismo tamaño de píxel, el tiempo de la imagen sigue siendo... el tiempo de la imagen es más corto, porque voy más rápido, La densidad de luz es más alta, porque también pongo menos luz, ¿no? Y lo que cambia es la señal ruido. Ven que acá tenemos la misma representación, pero tenemos menos señal. Entonces, cuando hacemos imagen en el confocal, esas tres variables no las podemos olvidar. Tamaño de píxel, dwell time, ¿no? Tamaño de píxel, dwell time y zoom, ¿no? Que es con lo que variamos el tamaño de píxel. Sí. No tiene que ver con el tamaño del láser, sino que tiene que ver con el tamaño de la resolución que tiene tu óptica, ¿no? En realidad tú lo puedes hacer tan chico como quieras, en principio. Y hay circunstancias donde es necesario que sea incluso sobresampliada esa PCF, esa resolución. O sea, en teoría vos te sentás al microscopio y si sos súper, digamos, prolijo, te sentás y medís tu PCF todos los días antes de empezar para estar seguro de cuál es tu PCF, ¿no? ¿Y ahí qué haces? Bueno, agarras tus bolitas pequeñitas por debajo de la difracción, tomas una imagen y miden cuál es el diámetro que te da las bolitas, ¿no? Y dices, bueno, hoy me senté y el 40 por 1.2 me dio 300 nanómetros. Si me dio 300 nanómetros, bueno, la regla de Tom, como dicen, es 1/3. Bueno, tengo que trabajar con mi píxel a 100 nanómetros. No importa si yo hago zoom, si yo hago zoom out, zoom in, yo tengo que poner la cantidad de píxeles para que siempre mantenerme en ese número, 100 nanómetros de tamaño de píxel. Y entonces ahí ¿cómo lo hago? Ahí lo que yo tengo, la única variable que yo tengo para hacer, si yo hago zoom out, zoom in, ¿qué es? Aumentar la cantidad de píxeles o bajarla, ¿no? Entonces pongo, yo qué sé, 256 si hago mucho zoom, o pongo 2048 si hago mucho zoom out, ¿no?
para que siempre me quede en ese 100, más o menos. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, claro. Cuando el ruido es electrónico, ¿no? No tiene, es diferente de el ruido que hay, o la señal que tú no quieres dentro de la muestra. Eso es autofluorescencia. El ruido electrónico, que es de un instrumento, es un ruido, digamos, básicamente constante. Pueden usarlo, pero básicamente constante, ¿no? Si tú integras por más tiempo, lo que vos vas a hacer es, el ruido va a ser siempre constante, la señal se va a seguir acumulando. Entonces, cuando tú tienes un dwell time más largo, la señal ruido mejora. ¿Pero cuánto? Porque si aumentas mucho el dwell time, también estás fotoxidando más tu muestra. Entonces, es esos umbrales entre tiempo de exposición, tiempo de detección y señal ruido son los que hay que ponderar para tener una buena señal sin generar daño. ¿Y cuánto? Y bueno, es muy empírico, dependiendo del fluoróforo, dependiendo de la muestra, fijado, vivo, si querés hacer 3D, si querés hacer time-lapse, ¿no? Ok, entonces, aquí hay una comparación de estos, ¿no? De las tres medidas. En estos dos tenemos la misma cantidad de señal, pero claramente peor resuelta en el espacio, ¿no? Y en este tenemos menos señal, porque pasamos más rápido por arriba de la muestra, ¿verdad? Y estas variables son esto, ¿no? Si tenemos un tamaño de píxel, tenemos un número total de píxeles, tenemos lo que conocemos como un field of view, ¿no? Es el tamaño. Ahora, si nosotros disminuimos la cantidad de píxeles, ¿qué sucede? Si disminuimos la cantidad de píxeles, achicamos el field of view, ¿no? Achicamos el tamaño, ¿no? Si no le cambiamos el tamaño al píxel, ¿no? Y eso sería esto, ¿no? Imagínate que tenemos una imagen en el cual disminuimos la cantidad de píxeles sin variar el tamaño del píxel. Eso es un crop. Es como que yo tengo una imagen grande, pero a mí solo me interesa este pedacito. Todo el resto no me interesa porque no quiero iluminar todo el resto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando hacemos un crop en el microscopio, ¿qué pasa? Disminuimos el tamaño de píxeles. ¿Qué pasa con el field of view? Bueno, ya lo dijimos, ¿no? El field of view se achica. ¿Qué pasa con el dwell time? El tiempo en cada píxel es el mismo, ¿no? Porque yo no le dije que cañara más rápido. Quédate quieto, yo simplemente quiero solo este pedacito. ¿Qué pasa con el tiempo? El tiempo se disminuye porque ahora tengo menos píxeles de lo que tenía antes para explorar, ¿no? ¿Y qué pasa con la densidad? La densidad es la misma, porque yo sigo estando el mismo tiempo en el mismo espacio, no hice subfracciones de ese píxel, ni tampoco pasé más rápido. O sea, me quedo en el mismo. ¿Qué pasa con la frecuencia de sampleo? ¿Cambia en este caso cuando hago un crop? Tampoco, queda igual, porque yo sigo teniendo el tamaño de píxel que yo puse, ¿no? No cambié. Ahora, ¿qué pasa si yo bajo el tamaño de píxel, pero también bajo el field of view? Que sería, hago píxeles más chiquitos, por lo cual ahora, de este tamaño más grande, yo pongo mucho más píxeles en un tamaño más chiquito. Bueno, es como sería hacer un zoom, que sería, tengo esta imagen y ahora agarro un pedazo de esta imagen y lo hago del tamaño de la imagen grande, hago un zoom, ¿no? Como que lo estiro, ¿no? Sería eso, ¿no? ¿Qué pasa con los píxeles? Los píxeles son los mismos, ¿no? Porque yo lo que hice es que mantuve la cantidad de píxeles, pero en un espacio más chico. Bien. ¿Qué pasa con el field of view? Con el tamaño de la imagen. Es más chica, ¿no? Porque el field of view yo ahora me dice, mira, yo tenía todo este espacio y yo agarré solo un pedacito. O sea, el tamaño efectivo en el espacio que yo estoy explorando es más chiquito, ¿tá? Field of view más chico. ¿Qué pasa con el dwell time? Dwell time es el mismo, ¿no? Porque yo no lo puse como variable, ¿no? El tiempo de escaneo, por ende, sigue siendo el mismo. ¿Qué pasa con la densidad? ¿Cuánta cantidad de luz estoy poniendo? Vos lo dijiste hoy. Más, ¿no? Es más, porque para un píxel que antes era 1, ahora son 4.
O sea que estoy poniendo 4 veces en ese mismo espacio la unidad de luz que estoy poniendo, el cuánto de luz que estoy poniendo. Y la frecuencia aumenta, ¿no? Aumenta ¿por qué? Porque tengo mucho más píxeles en un espacio más chico, ¿no? Entonces la resolución digital que tengo es mejor, ¿no? Bien, estas variables son las variables con las que todo el tiempo nos vamos a enfrentar cuando sentamos el microscopio confocal, ¿no? Y para mí el concepto más importante de transmitirles es importante que siempre piensen en qué es lo que estás allí sentado. O sea, estoy sentado haciendo ¿qué? Estoy tratando de sacar una imagen que capture de la mejor manera posible el sistema que estoy estudiando. Y eso no quiere decir resolución infinita de píxeles, eso no quiere decir toda la señal del láser al máximo, eso quiere decir el mejor sistema para que sopesando, digamos, o contrapesando los beneficios y desventajas que tiene mi sistema, me permita sacar una imagen de buena calidad bajo los criterios, digamos, de Nisquit, usando la resolución que tiene mi óptico, pero estando seguro también de que la muestra le estoy poniendo la mínima cantidad de luz para que no deteriore el sistema que quiero estudiar. Si no, se termina mi experimento, ¿no? O estoy haciendo conclusiones que son erróneas porque hice algo mal, digamos, con el instrumento, ¿verdad? ¿Alguna duda de esto? Entonces, solo para finalizar, quería mostrarles lo del potencial de lo volumétrico. El potencial de lo volumétrico es básicamente que, como nosotros podemos hacer una sección, y son bonitas las imágenes confocales porque, bueno, tiene mucho contraste, ¿no? Uno puede ver las mitocondrias ahí, creo que estos son lisosomas, los núcleos, pero podemos hacerlo en un plano y podemos mover el foco e irlo a otro plano, y mover el foco e ir a otro plano, y si lo hacemos secuencialmente, hasta podríamos hacerlo en tiempo y en espacio. Y este es un videíto muy bonito de una mitosis, ¿no? Y ahí se ve, eso es una composición 3D. Ahora van a ver que lo estoy moviendo y es básicamente que lo estoy rotando, o sea que realmente estoy captando múltiples planos en el Z. Y esto es un volumen del cerebro de, no me acuerdo qué bichito. Y lo que ven acá, esta es la recomposición 3D y este es el escaneo de stack. Este es XZ, este es IZ y este es XZ. Y lo que hace el instrumento es esto, va a ir sacando fotos a diferentes porciones de Z, y esto es lo que se conoce como una orthogonal view, una visión ortogonal, y nos permite recomponer todo esto. Entonces, quería finalizar diciéndoles eso, de que en la unidad tenemos varios instrumentos confocales, particularmente tenemos ahora 2 en funcionamiento, el Zeiss 800, el Zeiss 880, tenemos otros 2 instrumentos confocales, customizados, que son microscopios de 2 fotones, ¿no? Y ahora veremos en la próxima clase por qué la microscopía de 2 fotones además es confocal, ¿no? Y es de escaneo. Uno está aquí, que es el microscopio Diver, y el otro es un microscopio que se construyó sobre un epifluorescente Nikon en el Hospital de Clínicas. Y tenemos uno más que todavía está en caja, pero que va a estar armado en breve, que es un Zeiss 700 con una add-on que es un sistema de picoquant para medir tiempo de vida, que es una adinación de Claire Brown y que va a estar instalado en el Hospital de Clínicas en el próximo semestre y que es un instrumento extremadamente potente y valioso que va a estar al servicio de la comunidad. Así que para cerrar, bueno, la microscopía láser nos permite hacer contraste por la inclusión de ese pinhole, nos permite hacer segmentaciones en el Z, nos permite hacer imágenes 2D de mucho contraste, pero nos permite hacer 3D, o sea, volúmenes, y si le ponemos una dimensión nos permite hacer tiempo, y si le ponemos 2 canales nos permite hacer 5 dimensiones, y si le ponemos espectral, ¿no? Uno empieza a convolucionar todo eso. Mejora mucho la señal ruido, tiene un compromiso que nos permite aumentar la resolución y el sampleo para mejorar la imagen. Las variables, como dijimos, son el tamaño de píxel, el número de píxeles y el zoom, las variables más importantes para eso. Y el uso de detectores espectrales hoy en día nos van a dar un enorme potencial en el sangrado y en el crosstalk y en estas dificultades que tiene colectar la luz en rangos diferentes. Así que este era el final de mi charla y la idea es que tengamos un espacio de preguntas y discusión si quieren.